De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, seguimos desarrollando otro aspecto directamente relacionado con las fiestas solemnes. El cristiano está acostumbrado a no estudiar y a confiar en sus pastores. Son ciegos, guiados por ciegos, y por lo tanto, sin entender la luz que hay en la observancia de las mismas, de las fiestas solemnes de Yahweh. Unos creen que son salvos por gracia sin saber qué significa espiritualmente la palabra gracia. Otros dicen que la ley está vigente y por lo tanto debemos guardar el día de reposo, el sábado, el Shabbat, conforme al cuarto mandamiento. Pero cuando les hablas de las fiestas solemnes de Yahweh, dicen fueron abolidas. Sin embargo, doy gracias a nuestro Padre Celestial porque a través de estos estudios que Él me permite estar desarrollando directamente relacionado con las fiestas solemnes, unos pocos están entendiendo el mensaje, están aceptando las solemnidades como que están vigentes todavía y por lo tanto son de bendición para sus vidas. Te invito, hermano y hermana, para que allá donde estés puedas también doblar tus rodillas en señal de humildad para elevarnos hasta el trono de la gracia. Una vez más, Padre Celestial, te doy gracias porque en tu infinita compasión me permites desarrollar este tema, que te suplico me des tu voz para que todo cuanto haga sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy es el cuarto tema relacionado con las fiestas solemnes de Yahweh y lleva como título la ley de Moisés. Y deberíamos entender que la ley de Moisés, como lo vamos a estar meditando en este tema, es muy importante poder entender qué es la ley de Moisés, que está directamente relacionada no tan solamente con las fiestas solemnes, sino con otras cosas que decimos que guardamos. Tampoco debiéramos nunca olvidar las palabras que hallamos en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, que en palabras del mismo Redentor leemos lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, debiéramos meditar, hermano y hermana, en estos dos pasajes que pronunció la majestad del cielo cuando estuvo aquí entre nosotros. Él no vino a abolir la ley ni los profetas. Él no vino a abolir las fiestas solemnes, como es el caso que estamos estudiando, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Él no vino a abolir, Él vino a magnificar la ley y los profetas para que tú y yo podamos también ser parte de ese Israel moderno que está preparándose para el encuentro con Él y poder vivir junto a Él por toda la eternidad. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, lleva como título el advenimiento del día de Yahweh. Está haciendo referencia al tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin, en ese advenimiento del día de Yahweh, evidentemente es para el tiempo del fin, para su venida. En el capítulo 4, repito, verso 4 del libro de Malaquías, nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Entendemos? Si es para el día de Yahweh, si es para el advenimiento del día de Yahweh, para el fin de los tiempos, el profeta Malaquías nos está dando a entender que para este tiempo del fin que estamos viviendo todavía, la ley de Moisés debemos considerarla. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, la importancia que tiene que ver entender que las fiestas solemnes están dentro de esa ley de Moisés que en Malaquías nos recuerda: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y no tan solamente lo hallamos en el último libro del Viejo Testamento como es Malaquías, sino que también lo hallamos en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 28. Hebreos, capítulo 10, verso 28, leemos literalmente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Primero teníamos una advertencia: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, en Malaquías. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hallamos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. De ahí la importancia, hermano y hermana, que debe tener cada uno de nosotros entender qué es la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Surge la pregunta. Y vamos a ver a continuación una serie de versos en los cuales nos tiene que ayudar a entender un poco más, para aquellos que todavía dudan, la importancia de entender la ley de Moisés que está vigente todavía. Veamos Levítico capítulo 26, verso 46. Levítico 26, verso 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Por tanto, dentro de la ley de Moisés están los estatutos, ordenanzas y leyes. No tan solamente es la ley moral de los 10 mandamientos, no. Eso fue dado por el mismo Creador al pueblo de Israel. Esas leyes son las que tienen que ver con todas las otras leyes que Moisés recibió en la cumbre del monte del Sinaí, mientras el pueblo estaba esperándolo en aquellos 40 días que estuvo en la cumbre del monte, esperando y recibiendo las ordenanzas de Yahweh. Por lo tanto, Israel recibió de Moisés estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés, porque Moisés estaba en la cumbre recibiendo esos estatutos, esas ordenanzas y esas leyes. ¿Entendemos, hermano y hermana? Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Leemos lo siguiente: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán y dirán: todos estos estatutos,
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Estos estatutos hacen la diferencia a los demás pueblos de la tierra. Estatutos, decretos, leyes que Israel recibió, lo hacían ser un pueblo totalmente diferente de los otros pueblos que vivían en la tierra. Nosotros también, hermanos y hermanas, no podemos tener nada en común con el mundo, porque si tenemos algo en común con el mundo, seguimos siendo gentiles, seguimos siendo del mundo. Veamos otra cita. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, leemos lo siguiente. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en tus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Hemos visto esta serie de pasajes en los que nos recomienda que debemos aceptar y obedecer la ley de Moisés. Y es curioso porque muchos aceptan la ley de Moisés y no se dan cuenta que lo que están aceptando, que lo que están guardando es parte de esa ley de Moisés. ¿Qué es lo que entra dentro de esa ley de Moisés? ¿Qué entra hoy en este tiempo del fin? Bueno, en el libro de Levítico capítulo 23 están las fiestas solemnes, que es lo que el tema que nuestro Padre Celestial nos permite estar desarrollando. En Éxodo capítulo 25 está el santuario. Harán un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos. Eso entra parte también dentro de la ley de Moisés, porque fue a Moisés quien se le dio toda la enseñanza del santuario. Está también la diferencia entre los animales limpios e inmundos. Si decimos que no comemos animales inmundos, estamos guardando parte de la ley de Moisés. ¿Entendemos? Dentro de esa ley de Moisés está el reposo de la tierra y el jubileo, de acuerdo a Levítico capítulo 25. Dentro de esa ley de Moisés está el gran mandamiento. Oye Israel, Yahweh tu Elohim, uno es. Son dos, padre e hijo, pero uno es. ¿Por qué dice uno es? Porque Israel había salido de Egipto y su mente seguía siendo egipcia, porque los egipcios tenían numerosos dioses. La gran mayoría de cosas eran dioses para Egipto. Pero el Elohim de Israel, Yahweh, dice, no, hay un solo Elohim, uno solo, no tantos, uno solo, yo, tu hijo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él era el hijo de Elohim, y el hijo de Elohim era la voz audible del Padre. Son dos, pero uno. El que ha visto al Padre ha visto a mí. Él tenía el mismo carácter del Padre. Porque al Padre, al Elohim invisible, nadie le ha podido ver. Y el Verbo, la palabra, el Hijo, fue quien habló con Abraham, posteriormente con Moisés, sacó a Israel de Egipto, iba en la columna y en la nube, y habló con Moisés en el santuario terrenal. Y al mismo Hijo le dice, oye Israel, Yahweh tu Elohim, uno solo es, no hay más dioses. Las vacas no son dioses, los estos no son dioses, los otros no son dioses, los becerros no son dioses. Solamente soy yo, Elohim. Solamente yo, le está diciendo el Hijo, la voz audible del Padre, quien, repito, siendo dos, eran uno. ¿Entendemos, hermano y hermana?
también le dio, dentro de esa ley de Moisés, las primicias y los diezmos. Les dio también, aunque no tenga nada que ver con esto, la ley de la circuncisión, las leyes de salud, las leyes de higiene. Les dio tantas leyes que entran dentro de la ley de Moisés. Pero lo más importante para nosotros en este tiempo del fin son las leyes que yo les he terminado de mencionar. Las fiestas solemnes, el santuario, la diferencia entre animales limpios e inmundos. Hoy recalco y aprovecho, no hay animales limpios en ninguna parte, a no ser que esos animales sean criados por usted. Si usted tiene ese animal, usted puede comer de ese animal limpio, porque usted sabe lo que le da de comer, lo va a desangrar y rápidamente a la olla. Pero que venden hoy en las carnicerías, a saber qué alimento les están dando, porque en la gran mayoría de las granjas el alimento que les dan no es pasto, es alimento balanceado, llevan hormonas, les inyectan para su rápido engorde, van al matadero, no los desangran, los sacrifican, no los desangran, los sacrifican, y cuando llega a su casa, ese animal es un cadáver. Es un cadáver en proceso de putrefacción, hermano y hermana que me escucha. De ahí la importancia de volver hoy a nuestros orígenes en cuanto a la alimentación. Y es cierto que también las frutas y verduras están contaminadas por los productos químicos que le echan. Pero aún así siempre es mucho más sano que un animal, que una carne de un animal en proceso de putrefacción, porque desde que muere comienza ese proceso, lo mismo que sucede en la carne humana cuando uno muere. ¿Entendemos, hermano y hermana? Al reposo de la tierra y al jubileo, ¿cuánto ganaríamos si aprendiéramos a respetar esta ley de Moisés? El gran mandamiento, 2, pero 1, y primicias y diezmos. Mucha gente odia el tema de los diezmos. Bueno, es evidente de que diezmar hoy, debido a toda esa mala información o al abuso que se ha hecho de los diezmos dentro de las iglesias cristianas, mucha gente ha tomado un concepto totalmente contrario y no dan diezmos. Se han vuelto egoístas. El diezmo no es para ninguna iglesia. El diezmo no es para que viva el pastor alegremente. El diezmo debe ser usado, debe ser empleado para aquellos que se dedican tiempo completo a la enseñanza. Tienen que vivir. Si hay personas que se dedican tiempo completo a la enseñanza, tienen programas de radio, van a visitar, hacen esto, hacen lo otro, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. No dependen de ninguna organización religiosa, son libres, son independientes, dependen simplemente del Creador del universo y lógicamente deben mantenerse y deben recibir esos diezmos y ofrendas para seguir trabajando en la obra, en la misión a la cual han sido llamados. No dar hoy diezmos porque el mundo cristiano los malemplea, no lo saben usar, es un problema de egoísmo, porque hay personas que se dedican tiempo completo a la obra, y se dedican tiempo completo a la obra, el obrero es digno de su salario para que pueda comer y para que pueda proseguir haciendo la obra.
Si no se le da ese diezmo o esa ofrenda, ¿cómo va a trabajar él? ¿Cómo va a seguir enseñando si le falta la alimentación? No seamos egoístas, mi querido hermano y hermana, y seamos de corazón alegre, como dice Pablo. Elohim bendice al dador alegre, y cumplamos con nuestra misión dando los diezmos y las ofrendas para aquel hermano que está dedicado tiempo completo a la obra de la enseñanza. Y en Deuteronomio capítulo 4, versos 44 y 45, leemos lo siguiente. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Entendemos, hermanos y hermanas, cuál es la ley de Moisés? ¿Qué entra dentro de esa ley de Moisés? En este caso concreto, las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Dónde fueron colocadas? ¿Dónde fue colocada toda esa ley de Moisés? Veamos Deuteronomio capítulo 31, versos 26 y 27. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión, sigue diciendo Moisés, y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? La historia se repite, hermano y hermana. Murió Moisés, murió Josué, murió toda aquella generación que había visto y recordado las obras de Moisés, y el pueblo comenzó a adorar a Baal. La historia se repite. En este tiempo del fin murieron nuestros pioneros, se levantó otra generación que no conocía para nada a los pioneros, y como antaño somos duros de cerviz y estamos apostatando al despreciar el mensaje que hallamos en la Sagrada Escritura. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y para concluir esta reflexión, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 16, un texto sacado de su contexto. ¿Escuchó? Un texto sacado de su contexto. Colosenses capítulo 2, verso 16. Nadie os juzgue. ¿Entendemos? Y es un pasaje que está directamente relacionado con la alimentación, con las fiestas solemnes, con la luna nueva y con los días de reposo semanales, con el día de Shabbat, con el día de sábado. Es un verso que incluye todo eso, hermano y hermana. Y Pablo, en su carta a los hermanos de Colosas, y hoy a ti y a mí, nos está diciendo, por tanto, nadie os juzgue. Pregunto, ¿a quién se le juzga? ¿Al obediente o al desobediente? Al desobediente, ¿verdad? Al transgresor. Por lo tanto, Pablo está diciendo, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, días de las fiestas solemnes que son Shabbat, que son días de reposo, en cuanto a las observancias de la luna nueva o días de reposo del sábado semanal. ¿Entendemos, hermano y hermana? Ahí Saúl está incluyendo todo. Nadie te juzgue. En otras palabras, pórtate bien. Pórtate bien en lo que comes, en lo que bebes, en cuanto a las observancias de las fiestas solemnes, días de fiesta, luna nueva o
días de reposo del cuarto mandamiento, el Shabbat semanal, pórtate bien para que nadie te juzgue. La versión católica Félix Torres Amat dice: nadie pues os condene por razón de la comida o bebida, o en punto de días festivos, días de solemnidades, o de novilunios, o de sábados, u otras observancias de la ley. ¿Entendemos, hermano y hermana? En ningún momento Shaul está diciendo, haz lo que quieras. No. Nadie te juzgue. El juicio y la sentencia es contra el transgresor, contra el desobediente. El justo está libre. No ha hecho nada anormal. Pero si yo transgredo cualquier mandamiento, como bebo, hago lo que sea, ahí sí. Ahí entra el juicio. Y Shaul está diciendo, pórtate bien en lo que comes, en lo que bebes, en cuanto a la observancia de los días de fiesta solemne, luna nueva o días de reposo semanal de acuerdo al cuarto mandamiento, pórtate bien para que nadie te juzgue. Esta es la correcta interpretación de Colosenses capítulo 2, verso 16, hermano y hermana, tan sacado de su contexto. ¿Entendemos? Espero que lo que estamos meditando sea realmente de bendición para aquellos que todavía sienten inquietudes en cuanto a la importancia de la observancia de las fiestas solemnes. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado tu ruach para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.